La entrevista en Visión TV. De regreso, acá en nuestros estudios, queremos conversar con una visita, un invitado a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Don César Buenuqueo, concejal de la comuna. ¿Cómo está, don César? Hola, Alejandro, muy bien, un gusto estar acá, saludar a los amigos y amigas que nos ven a través de Canal 2 y bueno, agradecido de la invitación y de la posibilidad de conversar algunos temas varios esta mañana. Perfecto, vamos a conversar de varios temas. Vamos a... Esto va a ser un lleno de preguntas, ¿eh? Está ahí don Ricardo, está don Jorge, estamos todos atentos porque tenemos hartas preguntas para usted. La primera, me llamó mucho la atención al enterarme acerca de la situación del Liceo Ignacio Carrera Pinto, que está con baja matrícula, don César. Así es, pues, yo diría que el último año y medio ha habido una situación, y las cifras así lo indican, de baja de matrícula. Hay una parte de eso que probablemente es deserción, es decir, son jóvenes que estando en el establecimiento dejan de pertenecer a él porque dejan de asistir por distintas razones, ya sean académicas o psicosociales, la mayoría de las veces psicosociales, y también una menor demanda, diríamos, un menor interés por incorporarse al Liceo Ignacio Carrera Pinto, y de hecho lo planteé yo en la sesión en que se discutió el plan de educación municipal, el PADEM. ¿Ya? Hay 12 cursos que se están cuya vigencia, digamos, se está solicitando dejar sin efecto, es decir, eliminar 2 cursos del Liceo Ignacio Carrera Pinto. Yo tengo entendido que es un primero y un segundo, año medio. Lo planteé como una preocupación al director de educación subrogante, al señor Luis Tejo. ¿Eso sería para el próximo año? Así es, esto es en el marco de la planificación hacia el año 2018. Y yo tengo, por cierto, preocupación al respecto. Por un lado, lo más importante, por lo que significa en términos de impacto social. Todos sabemos que en términos demográficos hay menos niños y menos jóvenes que en el pasado, pero me parece que claramente no pasa por ahí esta situación en particular, y por lo tanto esos niños o esos jóvenes, esos adolescentes, o están yendo a establecimientos educacionales de comunas cercanas, Puerto Octay, Yanquihue, eventualmente Osorno, Puerto Montt, o están quedándose en la casa y eventualmente corriendo riesgo de transformarse en personas que asuman cierta situación de calle, diría yo. ¿En qué perjudica el hecho de que, por ejemplo, se estén fusionando cursos, se estén eliminando cursos en un establecimiento? Primero es este efecto de exclusión social, que es el que yo trataba de explicar recién, sí. Que es para mí, por cierto, el más sensible, pero también en términos económicos el municipio, el Departamento de Educación Municipal deja de percibir una cantidad importante de recursos. Recordemos que el Ministerio de Educación financia la educación municipal todavía hasta el año 2020 aproximadamente, que en nuestra región se va a comenzar a aplicar la desmunicipalización. Lo financia vía asistencia diaria de los alumnos a los establecimientos, sí. Y por lo tanto una menor matrícula de, por ejemplo, 60, 70, 80 alumnos, que es lo que yo percibo en el caso del Liceo Ignacio Carrera Pinto, tiene una consecuencia financiera importante para el Departamento de Educación Municipal de Frutillar. Don César, ¿hay preocupación acerca de este tema, por ejemplo, en el DAEM? Yo lo manifesté con alta preocupación, como indico, hace 15 o 20 días en la sesión del Consejo Municipal en que se discutió el PADEM, y la respuesta fue no me pareció demasiado enérgica, pero de todas maneras yo voy a seguir insistiendo, porque me parece que por esas dos situaciones, por el impacto social que puede producir el hecho de que haya menos jóvenes en Frutillar, habiendo probablemente jóvenes no estén dispuestos a ir a nuestro liceo municipal en Frutillar Alto, y por el impacto económico además que va a tener para las arcas del Departamento Municipal de Educación, yo voy a seguir insistiendo, porque además todos sabemos que el Liceo Industrial Chileno Alemán de Frutillar Bajo atiende a otro tipo de público. Es un alto porcentaje de esos alumnos son alumnos de otras comunas de la provincia de Yanquihue, e incluso de otras provincias, no solo de la provincia de Yanquihue. Así que me parece que lo del Liceo Industrial Chileno Alemán es otro nicho, diríamos, y nuestra preocupación fundamental hoy día, desde el punto de vista de la sensibilidad social, de la integración social, tiene que estar en el ICP. Bueno, vamos a estar atentos a ver qué sucede. De todas maneras, el DAEM entregó alguna respuesta. ¿Hay una manera de saber qué es lo que está sucediendo realmente con este hecho? La verdad es que la información fue más bien difusa, así es que yo no estoy hoy día en condiciones de plantear la postura del DAEM. Habría que preguntárselo al DAEM o a la dirección del establecimiento. Bien, bueno, nosotros vamos a estar atentos a ver qué pasa. Es importante que un establecimiento, ¿cierto?,
yo creo, no sé si podíamos hablar del prestigio que se haya ganado, pero en cierto momento ha sido un aporte súper importante a Frutillar, el ICP, entregando carreras que ayudan a los jóvenes a o seguir estudios superiores, o por otra parte adentrarse en el mundo laboral. No se pierdan instituciones, que no se pierdan estas carreras, porque se van eliminando algunas conforme pasan los años. Exacto, y hay que recordar, Alejandro, usted probablemente todavía no habitaba en Frutillar en aquella época, pero el Liceo Ignacio Carrera Pinto primero tuvo una matrícula completa siempre. Eso implicó un alto nivel de ingresos para el municipio vía subvención, pero además tuvo excelentes resultados en algún momento tanto en CIMSE como en puntaje promedio de la PSU. Es decir, cuando a mí me tocó colaborar, primero como director de Dideco, antes como voluntario, luego como director de Dideco y luego como concejal, el Liceo Ignacio Carrera Pinto, al momento de rendir tanto el CIMSE como la PSU, jamás excluyó a ningún joven. Hay establecimientos en que se invita a los jóvenes a no participar del CIMSE, a no asistir, por ejemplo, ese día a clases, el día en que se rinde el CIMSE. Wow. Eso es un hecho de la causa que todo el mundo conoce, los que están asociados al tema de la educación. En el caso de la PSU pasa lo mismo. Se motiva a los alumnos de cuarto medio, pero a los que tienen ciertas posibilidades de tener un puntaje más o menos razonable, de manera de no bajar el promedio de ese colegio. Eso no pasaba en el ICP, nunca pasó, por lo menos mientras yo tuve la posibilidad de colaborar. Todos los jóvenes que podíamos eran inscritos en la PSU, los motivábamos para asistir a rendir la prueba, y a pesar de eso, a pesar de que todos iban, los que estaban mejor preparados, más motivados, y los menos motivados también, aún así se logró en algún momento un puntaje promedio PSU muy interesante para ser un colegio municipal. Bueno, ojalá que no vaya en descenso todo este trabajo que se ha hecho durante años, ¿cierto? Todo lo que ha conseguido el Liceo Ignacio Carrera Pinto, que le tenemos mucho cariño, por supuesto. Siguiendo con el tema de la educación, ¿cómo están las demás escuelas, por ejemplo la Bernardo Filippi? ¿Qué es lo que se sabe acá? En términos de infraestructura, que me parece a mí es un tema sumamente importante porque, como le deslizaba adelante, se espera para el año 2020 la desmunicipalización de la educación en la región de los lagos. ¿Sí? Es antes incluso de lo que algunos de nosotros habíamos pensado, porque la reforma claramente es una reforma muy compleja, muy robusta, muy potente y de bastante largo plazo. Sin embargo, se espera para el 2020, fue aprobada en el Congreso hace poco, y el 2020 debiera estarse aplicando en Frutillar. En esa perspectiva, creo yo, hay un par de desafíos. Uno, el de la integración social, que nuestros colegios estén recibiendo a la inmensa mayoría, que estén preocupados en particular de los que tienen más dificultades sociales, familiares, económicas, pero también un desafío en materia de saneamiento económico, es decir, que dada digamos, a pesar de la situación económica difícil que sufre no solo el DAEM de Frutillar, cualquier DAEM a lo largo de Chile, salvo 3 comunas, que tienen inyección de recursos municipales altísimos, como Santiago, Vitacura, Las Condes, etcétera, pero que a pesar de eso se entregue un sistema financiero saneado al próximo Sistema Nacional de Educación. Y lo otro es el de entregar una infraestructura apropiada, de alto estándar, de calidad, para que entonces este sistema local de educación, que además recordemos, el servicio local de educación que va a cubrir, entiendo que 7 u 8 comunas de la zona, va a funcionar en Frutillar. Esa fue una pelea que se dio en algún momento, nos tocó participar de aquello junto al diputado Fidel Espinosa, y ese servicio local va a funcionar en nuestra comuna y va a administrar desde acá a 7 u 8 comunas de la provincia. Eso es muy interesante, y dado que va a estar aquí, creo yo, nosotros tenemos una mayor responsabilidad, y en términos de infraestructura, que era lo último que iba a decir, tenemos un desafío. En ese sentido, en el caso de la escuela Bernardo Filippi, nosotros nos reunimos junto al diputado Espinosa justamente, y los directivos, 2 directivos del Centro General de Padres de la escuela Bernardo Filippi de Frutillar Bajo, con el Ceremi de Educación, para plantearle la necesidad de avanzar en la elaboración de un diseño de arquitectura para la reposición, esperamos nosotros completa, en el mediano o largo plazo, no estoy hablando de 6 meses ni un año, de la escuela Bernardo Filippi, en el mismo lugar, que es por lo menos para mí una cuestión de primera relevancia. Los niños y jóvenes más humildes, modestos, de familias de situación económica que no son holgadas, como el caso de la Bernardo Filippi, tienen, en mi opinión, el derecho de estar en la mejor ubicación de la ciudad. Ese es el caso de la Bernardo Filippi, que está en Costanera, que está ubicado en un excelente lugar, que además es uno de los colegios más antiguos de la comuna, el segundo hasta donde yo recuerdo. ¿No representa un gasto adicional para la familia el trasladar precisamente a jóvenes que viven en la parte alta de Frutillar hasta el balneario? Puede ser, pero en la suma y resta, si usted tiene que trasladar a su hijo 3 kilómetros, 2 kilómetros y medio, y su hijo está en un entorno absolutamente privilegiado, claramente es mucho más conveniente para las familias aquello. Nosotros proponemos reponer el colegio completo en el mismo lugar, pero para eso primero hay que hacer un estudio de cabida,
que significa definir si los metros cuadrados para aula, para patio techado, para patio abierto que exige el Ministerio de Educación pueden ser cubiertos en ese mismo lugar, en la extensión de ese terreno, y además cuántos pisos hacia arriba en función de lo que estipula el plan regulador comunal se pueden construir. Claro, me imagino que en el sector balneario las restricciones son bastante en cuanto a la forma en cómo se podría construir un colegio. Así, el tema de la altura siempre es un asunto y eso forma parte de la discusión del plan regulador comunal que justamente ahora se está renovando. Entonces, hecho ese estudio de cabida, en términos de qué es lo que cabe allí, justamente, puede luego iniciarse la elaboración de un diseño de arquitectura para establecer ya las características específicas de cómo sería el colegio y luego un proceso de ejecución. Todo esto, el puro estudio de cabida, me hablan a mí de 8 o 9 millones de pesos o algo así. Solo el de cabida. Y luego el diseño, un diseño de esas características tiene un valor aproximado, no quiero ser irresponsable, pero de 80 a 90 millones de pesos. El diseño de arquitectura. Mucho dinero. Y luego la construcción, que en un colegio del estándar que requiere el sello de la reforma, estamos hablando de 5.000 millones aproximadamente, un poco más, un poco menos. Entonces, ese desafío con el Centro General de Padres de la Escuela Bernardo Filippi lo estamos llevando adelante. El Ceremi nos acogió de manera muy, muy apropiada y nosotros tenemos confianza de que probablemente con fondos del Ministerio pueda desarrollarse este estudio de cabida para iniciar este proceso, que reitero, no es un proceso de corto plazo, pero que tenemos que iniciarlo. No hay peor trámite, dicen los abuelos en el campo, que el que no se hace, no hay peor trámite que el que no se inicia. Concejal, y en ese sentido, por ejemplo, ¿en qué parte está o en qué etapa está el tema de la reposición de la escuela Arturo Alessandri? Sí, cuando uno habla de reponer un colegio nuevo, distinto, pensamos al tiro. Al tiro la gente piensa en el Arturo Alessandri, y está bien, porque yo también, por ejemplo, estoy por la reposición completa de la escuela Paraguay, que es un espacio neurálgico en el mundo rural de la comuna, con buen acceso, y que puede ser también un centro de educación rural realmente muy interesante. Pero claro, es natural que la gente, que cualquier persona piense que antes de imaginar cosas muy a futuro, resolvamos lo que tenemos hoy, y es razonable, reitero. Está, entiendo yo, en proceso de última corrección de observaciones. No he tenido más información en el municipio de la última vez que pregunté, que esto hace 3 o 4 meses, para ya la consecución de los recursos para la ejecución. Como hubo observaciones que no se corrigieron en su momento, digamos, hubo alguna demora en la ejecución, probablemente asociado al cambio de administración municipal. Eso también produce ese ajuste interno, a veces produce retrasos en algunos trabajos. Entonces hubo otras comunas del sur de nuestra región que accedieron a recursos del ministerio que previamente pudieron haber sido perfectamente utilizados por nosotros. Pero aún así, lo que yo entiendo es que para el presupuesto 2018 debiéramos tener altas probabilidades de que se financie la construcción, porque está en etapa final, entiendo, la resolución de observaciones del diseño. Solo observaciones menores finales. Sí, que tenían que ver con la cantidad de cursos también, ¿cierto? Eficiencia energética, fundamentalmente, y otros, lo de la cantidad de cursos. Claro, el séptimo y octavo, en estricto rigor, ahora más temprano o más tarde va a dejar de formar parte de la educación básica. Así es que en general el Ministerio no está aprobando construcciones de colegios que incluyan séptimo y octavo, porque, reitero, más temprano o más tarde el séptimo y octavo van a pasar a formar parte de la educación media. Complicado eso. Así es. Bueno, ojalá se solucione pronto. Concejal, mire, han habido hartas noticias que tienen que ver con el tema de los animalitos. Por ejemplo, en Fresia, lamentablemente se dio a conocer el envenenamiento de algunos perritos. Acá en Frutillar todavía seguimos teniendo algún problema con perros callejeros. Por otro lado, se ha estado trabajando en esterilización, ¿cierto? La semana pasada, no sé si ha terminado, pero estaba viendo un tema de esterilización. Usted estaba trabajando también en ese ámbito, en el tema, por ejemplo, del registro de mascotas, ¿no? Así es, yo tengo una participación bastante activa, la verdad es que eso hace bastantes años ya, y me gusta plantearlo en términos de secuencia, de hecho. Primero, la esterilización, que hoy día, como usted bien menciona, se está desarrollando con fondos del Ministerio del Interior, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. El año pasado esterilizamos, entiendo que, o el antes pasado debemos haber esterilizado 500, el año pasado 1000, y este año estamos esterilizando 500 más. Mascotas, estamos hablando de gatitos, gatitas, perritos y perritas. Sí. Sí. Tendríamos 2000, al finales de este año, de aquí a diciembre, tendríamos 2000 mascotas esterilizadas en Frutillar, con recursos del Ministerio del Interior. Eso no era un trabajo realmente eficaz si no lo complementábamos con una normativa comunal apropiada. Y el año pasado yo fui probablemente
el único, según me comentaron en el equipo, concejal que hizo observaciones a la ordenanza de tenencia responsable de mascotas, y la ordenanza fue aprobada, esto hace aproximadamente un año. Sí, me acuerdo de eso. Y ese es un segundo paso. Pero también es un paso absolutamente estéril si usted no complementa la ordenanza y los procesos de esterilización puntual con un sistema de registro de mascotas, particularmente de perros. Que era parte de la ordenanza municipal, de que la gente pudiera inscribir a sus mascotas también. Así es, pues, y ahí se establece que es el Departamento de Salud Municipal el que se hace cargo de este registro. En el caso de las esterilizaciones financiadas por el Ministerio del Interior, se incluye el registro, que es un microchip, en el fondo, instalado en alguna zona del cuello de la mascota. Si llegáramos a tener 2.000 mascotas esterilizadas y registrados de aquí a diciembre del 2017, a mí me parece que la ordenanza aún así sigue sin tener sentido si una denuncia, por ejemplo, de un perrito que agrede a un vecino, a una vecina, a un niño en la calle, llega al juzgado de policía local y el juez no tiene forma de acreditar quién es el dueño de ese perro. Por supuesto. Y entonces lo que va a terminar pasando es que, por mucho que el inspector municipal trate de hacer su trabajo, envíe la denuncia al juzgado de policía local, el juez se va a terminar inhabilitando si hay mucha discusión respecto de quién es el dueño efectivo del perro y no tengamos forma de acreditarlo. Por lo tanto, el registro es fundamental. Y si llegamos a tener ahora, reitero, al 2017, de diciembre, 2.000 mascotas registradas, mi propuesta, y lo hablé con el administrador municipal, con el director de finanzas y con el inspector municipal hace un mes atrás, mi propuesta es que en el presupuesto del 2018 de la Municipalidad de Frutillar destinemos al menos 5 o 6 millones de pesos para avanzar en materia de registro de mascotas, particularmente de perros y perras, de manera que a diciembre del 2018 podamos tener 5.000, 4.500 mascotas registradas. En esta primera etapa se tiene que hacer con recursos públicos. Es muy difícil que usted le pida a las personas que adquieran un microchip, que adquieran el servicio veterinario para instalarlo. Probablemente en la primera etapa no va a ser así. Concejal, pero disculpe, ¿esto está regulado? ¿Va a ser obligación o ya es obligación que la gente tenga que registrar a sus mascotas? Sí, claro, pero desde el punto de vista práctico, mi percepción al menos es que en la primera etapa, y yo invitaría a los vecinos a aprovechar estos programas, lo hagamos con recursos públicos. Sí. Va a ser muy difícil, le reitero, motivar a los propietarios en la primera etapa. Y me imagino que de ahí en adelante va a tener que ver también con el segmento económico de la familia, o social, como se llama. Exactamente, pero al menos que pudiéramos tener de aquí a diciembre del 2018 5.000 mascotas registradas. Eso va a permitir que la ordenanza se haga carne, se haga una norma efectiva y no sea una norma muerta, como pasa muchas veces, que el papel queda ahí sobre el escritorio y en el fondo nunca se puede sancionar a nadie. Usted no puede sancionar si no sabe quién es el dueño. Y por lo tanto, con ese registro que vale a todo esto, un chip vale 2.300, 2.400 pesos, no es un costo demasiado alto para no escandalizarse. Sí. Entonces yo propongo que la municipalidad en 2018 destine 5 o 6 millones de pesos para comprar el servicio completo, tanto la instalación, tanto el chip, el dispositivo, el hardware, digamos, como el servicio de instalación de ese dispositivo en las mascotas, y podríamos, reitero, llegar a 5.000 o 4.500 mascotas registradas de aquí a diciembre del 2018, y podríamos hacer carne, hacer vida realmente la ordenanza comunal. Concejal, para saciar mi curiosidad nomás, cuando se presenta una idea de este tipo, ¿usted lo conversa antes con sus pares, con los demás concejales, para ver si hay un apoyo, o usted llega ya directamente a la mesa y lo presenta? Sí, en mi caso yo tiendo a ser responsable con las propuestas y no a lanzarlas al aire. Por lo tanto, en general, mire, es natural también que en un equipo de 6 o 7 personas usted tiene mayor cercanía con alguno, ¿no? Entonces yo lo converso con mis colegas, pero además lo converso con los directivos municipales que tienen incidencia en el tema. Ya le dije que me entrevisté con el administrador municipal, don Juan Soto, con el director de finanzas, don Carlos Rosa, y con el inspector municipal, don Oscar Guaitiao. Y al interior del consejo, por cierto, tengo mayor cercanía con mis compañeros que militan en el mismo partido que yo, que son don Elvia Araneda, la señora María Gallardo, y con algunos otros concejales también. A veces sostenemos conversaciones para llegar a soluciones conjuntas, así que yo espero que aquellos con los que hemos conversado apoyen esta propuesta. Esperamos que le vaya muy bien con eso. Está súper lógico, tal como usted lo está planteando. Es súper importante poder tener una identificación clara, porque no le podemos sacar carnet a los perritos que andan trayendo, pues tienen que ir con su chip para que los podamos identificar. Concejal, supe también que siguen trabajando en el tema de las pavimentaciones ahí en Casma. Usted es conocido como el concejal representativo ahí en la localidad de Casma. ¿Cómo está la cosa por allá? Así es, pues yo vivo en Casma. Si bien el otro día alguien me hacía recuerdo de la este es un dato no es mío nomás, pero se lo comento. Alguien me hacía recuerdo el otro día de la votación municipal del año 2016 y también de la del 2012,
y el porcentaje del total de votación que nosotros obtuvimos las elecciones municipales para concejal de 2012 y 2016, el Casman no es más que el 15% o algo así. Era interesante el dato. Yo agradezco un montón a la gente de mi pueblo, porque eso, ser profeta en la propia tierra es algo más o menos difícil. Entonces les agradezco un montón. ¿Cuántos votos tuvo usted en la última? No me acuerdo. Cerca de 1.400 votos. Y de esos creo que en Casma obtuvimos 200 o 250. Entonces, del total de la torta... o sea, para decirlo de otra manera, no es que Casma lo sacó usted como concejal. Ayudó, por supuesto, fue lo importante. Es una buena manera de decirlo, sí. Sí, eso es. O no dependemos solo de la votación de Casma. Entonces, se reconoce su trabajo en otros sectores. Sí, Frutillar Urbano me da la impresión y muchos otros puntos rurales de la comuna. Lo digo, perdón por la autorreferencia, pero lo digo porque a veces se puede pensar que un concejal está en el lugar en que está solo por una votación concentrada en un solo punto. Y no es el caso este. Interesante saberlo. Sí, lo doy como dato electoral, ya que estamos en época. Y sí, las pavimentaciones, Alejandro... había una obra que había demorado, yo diría que más de 1 año y medio, 2 años, que es la de la calle Las Murtas y un tramo final de Joaquín Prieto, porque en el caso de Las Murtas hubo una complicación con la construcción de alcantarillado. Esa calle en particular, o un tramo de esa calle, quedó sin conexión al alcantarillado. Estamos hablando del proyecto que se ejecutó hasta el año 2012. ¿Ya? Y hubo que resolver eso, y hubo que resolverlo con recursos municipales. En su momento el alcalde Ramón Espinosa nos apoyó y nosotros creo que invertimos cerca de 2 millones de pesos para resolver ese problema de ese tramo en Las Murtas. Y solo después de eso se pudo postular a pavimento participativo, y se está pavimentando en este momento Las Murtas y Joaquín Prieto. Y ayer por la tarde tuvimos reunión con los vecinos y vecinas de la población Kentucky, que tiene 3 pasajes, y que están ubicados al lado de la calle Diego Portales, donde se va a construir la nueva población Nueva Esperanza, que la empresa ya se hizo cargo de los terrenos para 53 viviendas nuevas. Y ayer tuvimos reunión para que a la brevedad se comience a elaborar un diseño para la pavimentación de los 3 pasajes de la población Kentucky. Bien. Esas son las novedades. Casma, que ha crecido mucho en los últimos años, ¿eh? Así es, pues la pavimentación de las calles es impresionante, cómo sube la plusvalía. Eso, claro, en infraestructura, disculpe, ha crecido mucho, pero ¿y en habitantes cómo anda? Voy a lo mismo, que el hecho de que la infraestructura pública de una localidad pequeña como Casma, de 1.000 habitantes, 1.300, comience a mejorar y usted tenga conexión de alcantarillado, tenga pavimentación, lo más probable es que se transforme en zona urbana en este plan regulador o en el siguiente, pero más que eso no va a pasar. Implica que hay más gente interesada en vivir, porque además a las personas, y nos pasa en Casma, que hay gente que llega de ciudades grandes, de Santiago, de otras ciudades, la gente busca la tranquilidad, la seguridad, y en ese sentido probablemente Casma o las localidades pequeñas en general comienzan a ser de interés de, por ejemplo, personas jubiladas, sí, que quieren ir a descansar a un lugar tranquilo. Don César, en este momento se están construyendo vivienda en Casma, ¿no? Le comentaba que hace 2 semanas, el viernes antes pasado, se hizo la entrega del terreno a la constructora que va a construir las 53 viviendas del Comité de Nueva Esperanza, que yo tuve el privilegio de acompañar durante ya varios años. Y por lo tanto la obra debiera comenzar dentro de los próximos días. Estamos esperando movimiento de tierra, yo estoy un poco desesperado, pero dentro de los próximos días debiera de haber movimiento de tierra. Oiga, le aprovecho a hacer una consulta a usted con ese ojo, no sé si decirlo crítico, pero un ojo que está ya bien adiestrado, bien entrenado. ¿Qué nos puede decir acerca de una preocupación que en lo personal tengo y tienen otros vecinos también, que es con la construcción de la población que se está realizando acá en Frutillar, en ese sector cercano al sector que se llama de la Pampa de Antenas? Uh-huh. Y la preocupación viene por el tema de que en ese sector, donde está la Villa de las Cascadas, cuando llueve siempre hay inundaciones. Es uno de los puntos conflictivos acá en Frutillar. ¿Será, don César, y eso a lo mejor lo han conversado en algún momento, usted con los vecinos o con la gente de la municipalidad, será que el hecho de construir esa nueva población ahí va a hacer que esto colapse de manera más fácil o al contrario, va a hacer que con las nuevas construcciones, las nuevas desagües de agua que se hagan ahí, ayude a esa población? Sí, mire, estamos con una sintonía impresionante, Alejandro. Sin querer, sin haber pauteado esto, yo tuve gestiones en ese mismo sentido, pero esto hace cerca de 4 meses. Probablemente antes de que se instale la empresa o en los días en que se instalaba la empresa Carlos García Gross. De hecho, me entrevisté con el director regional de Servio, Hardy Grandián, para manifestarle mi preocupación, porque la evacuación de aguas lluvias, la de las Cascadas, ya es conocida. O sea, el agua prácticamente hasta la puerta de las casas, al menos en Lago Yanquihue, que es la calle de acceso. Y es una constante, no son hechos aislados. Totalmente constante. Conseguí fotos aéreas
conseguí fotos aéreas de Los Laureles y Mi Tierra cuando se iniciaba la obra. Se las puedo transferir por WhatsApp si usted gusta en unos minutos más. Con una inundación que al menos a un ojo poco experto como el nuestro impresionaba. Y además, una tercera zona afectada, hasta donde yo entiendo, por la misma situación global es Villa Las Flores, que es a donde al final se conducen las aguas. Sí. Por lo tanto, me entrevisté con el director de obras municipales y con el director regional de Servio, y a ambos les manifesté que se realizaran conversaciones, y efectivamente lo hizo, me dice el director de obras. Yo pedía que quedara en un documento escrito, porque la empresa constructora se autoobliga a resolver el problema de evacuación de aguas lluvias desde los pasajes de las poblaciones Mi Tierra 3 y Los Laureles, que es de la que usted me plantea, pero que resuelva además, debiera ser de manera sinérgica, tanto Las Cascadas como Villa Las Flores. Una evacuación completa que resuelva, reitero, el problema de la evacuación de aguas lluvias de la población nueva. Sería imperdonable tener pasajes de una población recién construida con la puerta con el agua hasta las puertas. Claro. Pero que resuelva además lo de Las Cascadas y lo de Villa Las Flores en un solo proyecto que, según me dijo el director de obra, ellos estaban gestionando el que sea financiado eso por la propia constructora, que en este caso es la constructora Carlos García Gros de Temuco. Ese es realmente el ideal, pero hacia los ideales tenemos que apuntar. No podemos quedarnos conformes con lo que... Pero, concejal, eso es algo que eventualmente podría pasar. Es algo en lo que yo, para que no quede solamente en la eventualidad y bajo la voluntad de un inversionista, he solicitado al director regional de Servio y al director de obras municipales que quede en un compromiso escrito de la empresa Carlos García, de manera que sea una obra segura y no dependamos, reitero, de la buena voluntad de la empresa. ¿Pero ya tomaron ese obligación? Yo hice este planteamiento hace 3 meses atrás, y voy a volver a insistir en ese sentido, porque reitero, creo que las soluciones, en la medida en que son más sinérgicas, es decir, en la medida en que, como se dice en el campo, se maten 2 o 3 pájaros de un solo tiro, es poco ecológico el ejemplo que estoy dando, pero se entiende. Pero se entiende, claro. Entonces es mejor esa solución. Una solución más sinérgica, que resuelve más cosas de una sola vez, es mejor que una solución que resuelve una sola cosa. Claro, porque, o sea, que toda la alegría que implica a todas estas familias que van a tener viviendas no se transforme en algún invierno en una pesadilla, y que sume a lo que están sufriendo ya la gente en esta otra villa. Es una preocupación de varios vecinos, ¿eh? Eso es así. Y bueno, porque, eso disculpe, porque me imagino que se hacen estos estudios de suelo, se hacen estudios de por ejemplo, citando a Puerto Varas, en donde en algún momento el alcalde, don Ramón Bamonde, me dijo, Puerto Varas ha crecido tanto que los ductos de evacuación de agua lluvia colapsaron porque creció mucho. Yo le dije, alcalde, ¿pero hay alguna responsabilidad del municipio en seguir entregando permisos de edificación cuando no están, a lo mejor, la infraestructura en materia de evacuación de agua, no están capacitadas para hacerlo? Esa fue la pregunta. Ahora, podemos trasladar ese mismo escenario eventualmente a Frutillar. Estamos entregando permisos de edificación, se están construyendo viviendas, ¿estamos capacitados para tener más habitantes en Frutillar? Sí, lo encuentro muy razonable. Yo hice la misma consulta, y lo que yo entiendo es que el proyecto propiamente tal de una población específica, como en este caso es Laureles y Mi Tierra 3, incluye un proyecto de aguas lluvias, un programa de evacuación de aguas lluvias. Esa es una cosa, que los conjuntos internamente tengan un sistema de evacuación de esas aguas. La segunda cosa es hacia dónde se van esas aguas, claro, y a dónde terminan llegando. En ese sentido, junto al concejal Luis Espinosa, compartimos la misma preocupación y la hemos señalado ya en un par de ocasiones. Sigan señalándola, por favor. Así es. Así será. Se lo solicitamos. Concejal, hemos conversado harto tiempo y hablamos de harto. Pero quiero terminar hablando, pidiéndole su opinión como miembro del Partido Socialista, ¿cierto? ¿Perdón? Así es. Sí, gracias. Desde hace 13 años. Ya, como miembro del Partido Socialista, yo tengo una duda, y a ver si usted me la puede resolver. Algunas personas han estado haciendo campaña en redes sociales, por ejemplo, respecto de la campaña de Guille, y a mí me llama la atención algo. Hablan que si Chile vuelve a tener un gobierno socialista, vamos a tener una nueva Venezuela. Y yo pensaba, Michelle Bachelet sí es socialista, Ricardo Lagos en su momento fue por el PPD, pero eran partidos de izquierda y no tuvimos una Venezuela. ¿Por qué piensan que ahora sí? O sea, yo le estoy pidiendo explicaciones a usted por algo que usted no está planteando, pero ¿qué es lo que siente usted cuando, por ejemplo, un sector político dice que si gana el candidato Guillé vamos a convertirnos en una nueva Venezuela, cuando ya hemos tenido gobierno
socialistas, por decirlo de alguna manera, y eso no ha pasado. Sí, quiero plantear un primer concepto de base. Yo no soy partidario de las campañas del terror de uno ni de otro lado. Chile tiene un sistema en que en la segunda vuelta usted tiene dos opciones, más o menos diversas la una de la otra, con más matices, menos matices. Bueno, eso lo tiene que evaluar la ciudadanía, nosotros somos responsables de informarlo. Pero no soy partidario de las campañas del terror. Creo que hay al menos dos campañas en contra del candidato Guillé que no van a surtir efecto porque son campañas extraordinariamente ilegítimas y que desinforman a la ciudadanía. Uno es esta cosa de una especie de idea de socialismo extremo, de socialismo totalitario, que no va a pasar. Eso no va a suceder. Es tan sencillo como que las personas ingresen a guille.cl y revisen el programa de gobierno de Alejandro Guillé y se van a dar cuenta que no hay ninguna propuesta que implique un tránsito hacia un socialismo extremo totalitario, digamos, que implique una ruptura institucional tan grave como la que hoy día, por ejemplo, tenemos en Venezuela. Eso no es así. Ese es un aprovechamiento ilegítimo de la desinformación de nuestra comunidad. Así lo calificaría yo. Eso no va a pasar, eso no sucede. Ahora, claramente el candidato Alejandro Guillé, de quien yo soy además el jefe de campaña en la comuna de Frutillar, tiene propuestas que tienen un alto nivel de sensibilidad social. Yo espero incluso que en los próximos días nos sigamos acercando a las propuestas del Frente Amplio, amigos nuestros que obtuvieron el 20% de la votación en la elección presidencial del día 19 de noviembre, que además obtuvieron 20 diputados en esta nueva Cámara de Diputados de 150 diputados en total. Yo espero que nos acerquemos a las propuestas tanto de nuestro amigo el Frente Amplio como que sigamos acogiendo propuestas de la ex candidata presidencial Carolina Goich. Pero el decir que eso va a significar un caos, un desorden, el término de la democracia. Tenía 13 años en el año 1988, estaba creo que en primero medio, octavo básico, y recuerdo muy bien que en la televisión chilena se decía que si ganaba el no, el país se transformaba en un caos y nuestras madres iban a tener que volver a hacer fila para conseguir alimentos, y eso era una mentira burda, muy similar a la mentira que se está planteando ahora respecto a Venezuela. Y otra campaña que se está haciendo, que lo quiero decir porque conozco ese mundo internamente, es al interior de la Iglesia Evangélica. Se está diciendo que la eventual elección de Alejandro Guillé como presidente de Chile, que nosotros tenemos toda la confianza que él va a ser presidente por un margen ajustado, porque esta elección se va a definir por 1 o 2 puntos en el día 17 de diciembre. Nosotros creemos que Alejandro Guillé va a ser el presidente de Chile porque es una persona honesta, transparente, que nunca ha usado información privilegiada para su beneficio personal, etcétera. Se está diciendo en las iglesias evangélicas que poco menos que se les va a prohibir predicar de la Biblia, que se les va a prohibir reunirse en los templos, que va a haber una importante cantidad de regulaciones, de restricciones a la libertad de culto. Eso no es así. Eso no es efectivo, y creo yo que esas campañas no contribuyen a la formación ciudadana de nuestra gente. Bueno, otra de las críticas que están enfrentando también respecto, por ejemplo, con las decisiones, bueno, es que por hoy día en el Congreso se están tomando acerca de las relaciones, ¿cierto?, de homoparentales, en donde puedan, por ejemplo, personas de un mismo sexo, parejas de un mismo sexo poder adoptar hijos, ¿cierto? Son cosas que ya se están tratando en este gobierno, pero usted, por ejemplo, creyente, ¿no sé, Juan Nuqueo? Sí. Sí, usted como creyente y como miembro también, entiendo, o simpatizante al menos de religión evangélica. Miembro pasivo, digamos. Miembro pasivo, ya, pero ¿qué siente usted acerca de la postura que tendría un eventual gobierno de Guillé versus las convicciones que tiene el mundo evangélico, por ejemplo? Mire, es sumamente sencillo. Alejandro Guillé ha sido claro en el sentido que él apoya el matrimonio entre personas de un mismo sexo y eventualmente también la adopción monoparental. Él ha sido claro y lo ha dicho de cara a la ciudadanía desde un comienzo. A diferencia del candidato Piñera, y yo tengo los recortes de prensa, que también apoya, se los puedo también reenviar, que apoya ambas cosas, pero que no lo ha dicho con claridad. Es sencillo. Uno tiene que decir lo que piensa y entonces la ciudadanía decidirá hasta dónde apoyar. A diferencia del candidato Kast, que efectivamente se manifestaba en contra de estas posturas. Él era bastante claro también. Él era bastante claro y lo dijo de un comienzo y tuvo el apoyo no de la Iglesia Evangélica en total, pero de un conjunto importante de pastores y de iglesias. Y Kast se ganó su espacio, entre comillas, defendiendo estos valores cristianos. Pero, reitero, tengo los recortes de prensa en que el candidato Piñera apoya también ambas posturas.
se reunió con grupos de personas de diversidad sexual y apoya tanto el matrimonio homosexual como la adopción. Piñera también estuvo en un momento por el lado de eliminar o no seguir avanzando en el tema de la gratuidad educacional. Exactamente. Y ahora cambia. Le muestro los recortes de prensa. Sí. Piñera, esto es Tele 13. Piñera se abre a adopción homoparental diciendo que los tribunales deberán decidir según el interés superior del niño. Esto que es de fines de octubre del año 2017, o sea, ahora hace muy poquito. Móvil H dice, Sebastián Piñera se comprometió con el movimiento de liberación homosexual a impulsar el matrimonio igualitario. El comando del abanderado presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, aseguró que de llegar a la moneda, el ex jefe de Estado asumirá ese proyecto para que las parejas homosexuales puedan casarse. Entonces, es cosa de decir la verdad. Por favor, no digamos aquí que Piñera es el candidato de la Iglesia Evangélica, ni mucho menos. Esta es su postura. Que lo diga con claridad, que lo diga su equipo. No, César, tengo una pregunta para terminar. Y es importante que hablemos de esto porque se nos vienen las elecciones dentro de, ¿cuánto? ¿2 semanas? 17 de diciembre, exactamente. Ya, poquitos días. ¿Usted cree en las encuestas? O sea, las encuestas han demostrado su estilo fallido hace rato ya, ¿no? Yo tuve la suerte de estar en Alemania el año 2014 y me tocó leer diarios con encuestas relacionadas con el Brexit, porque ya se discutía en aquella época la salida de Gran Bretaña, de Inglaterra, de Gran Bretaña, de la Unión Europea. Y las encuestas desde un comienzo daban como ganador al no, es decir, a la opción por no salirse de la Unión Europea por altas cantidades. Y todos sabemos que el Brexit ganó la opción sí y la Gran Bretaña efectivamente se retiró de la Unión Europea. Pasa acá lo mismo, por varias razones, porque la rigurosidad científica es rigurosidad hasta por ahí nomás. La ciencia es un método de característica estadística, con una metodología un poco más rigurosa que si uno lo hiciera así saliendo a la calle y preguntándole a cualquiera, pero no es ni mucho ni con mucho un sistema infalible. Es solamente una aproximación a la realidad. Además de eso, CADEM, por ejemplo, que es la de la encuesta semanal famosa, la encuesta CADEM es dirigida por Ilkinson, que es el ex jefe de comunicaciones de Sebastián Piñera cuando fue presidente. Entonces los niveles de imparcialidad, por favor. Oiga, y ahora, pero ya, y esta es como la pregunta polémica, porque ya que usted no le cree a la encuesta y menos a la CADEM, ahora la CADEM dice que estarían empatados técnicamente Piñera y, según la última, Piñera y Guille, ¿a esa le cree? Sí, no, yo no hablo solamente cuando me conviene. Lo que me gusta a mí es el trabajo de calle, es el trabajo de información, de clarificación. Lo que yo le estoy diciendo respecto del apoyo al matrimonio homosexual, por ejemplo, creo que esa es la forma, y la gente tiene que decidir a quién respalda. Si las encuestas se equivocan más, se equivocan menos, si a veces se equivocan a favor de uno, a veces se equivocan en contra de uno, yo no le asigno, la verdad, mayor importancia. Creo que la cosa está en la calle, y mi percepción personal es que la elección se va a definir por 1 o 2 puntos el 17 de diciembre, y además creo que por la cercanía con la gente, por lo que muchos de nosotros hacemos en todas nuestras comunas en Chile, personas con toda modestia como yo, que se preocupan de trabajar, de cumplir sus compromisos, de estar siempre en la calle, apoyando en todo lo que le corresponde, creo que esa suma de energías va a permitir que Alejandro Guille sea el próximo presidente de Chile. Bueno, concejal, para irnos y hablando acerca de apoyar y todo eso, y de colaborar, se viene la Teletón este fin de semana. Totalmente. ¿Apoyando la Teletón? Totalmente. Don Ricardo Alvarado le consta cómo hicimos campaña juntos en más de algún momento, por la calle, con los dirigentes sociales, etcétera. Y yo anoche estuve en la zumba que organizamos en Casma. Esta noche tenemos reunión nuevamente de planificación del show que va a ser en Casma el día viernes a las 6 de la tarde. Invitamos a nuestros amigos y amigas no solo a ir al show, sino que a llevar dinero, porque de eso se trata, para aportar para los niños y niñas discapacitados de Chile. Y el día sábado 2 de diciembre aquí a las 6 de la tarde en la escuela Arturo Alessandri. Así que invitarles a todos a colaborar. Logramos gestionar con algún empresario amigo, con pequeño empresario, juegos inflables, por ejemplo en el caso de Casma y los sectores rurales aledaños, bueno, gratis. Fue una gestión que hicimos que un poco me cayó del cielo. Yo tuve la oportunidad de hablar con alguien y dije, si no aprovecho ahora no lo hago nunca. Y él lo doy con nombre y apellido a nuestro amigo Jorge Jaksich, a quien le agradezco desde las cámaras de Visión TV. Lo tengo de amigo en Facebook. Sí, así es que aprovechamos hacer la publicidad para Jorge, que ha sido tan gentil. Se lo merece. Sí, totalmente, porque nos da toda esta semana para, no solo en Casma, sino en Loma de la Piedra, esperamos en Copihue, en la población La Estrella, tener los juegos instalados y cobrar un valor menor, pero que permita recursos para la Teletón. Y aprovecho además de invitar a los amigos a revisar las actividades de Pablo
Hernández, Pablo Cristóbal Hernández Vidal es su Facebook, y Pablito hace un tremendo trabajo en el deporte en general en la comuna de Frutillar. Todos los años, ¿ah? Y toda la gente lo sabe. Y Pablito, ahí en su Facebook, Pablo Hernández Vidal tiene información respecto a las diversas actividades que también realiza para reunir recursos. Estamos todos en esta campaña porque es el abrazo de todos. Bueno, concejal, que vaya muy bien. Nos vemos este fin de semana en la Teletón. Esto fue La Entrevista. Siga junto a nosotros.